Quédate en casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Bienvenidos una vez más a La Palabra Compartida. Mi nombre es Fernando Salazar Torres. Esto es una producción de DGES Media en colaboración con la revista literaria Taller y Guitur, la revista de poesía Delirio y la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Hemos nosotros, ante estas circunstancias que vive el mundo, recuerden quedarse en casa, haciendo visitas a distintas partes del mundo. Hemos ido a Bangladesh, a Estados Unidos, hoy vamos a viajar a Perú, fuimos a Grecia y vamos a estar tocando los distintos continentes. Hoy vamos a hablar con Enrique Bernales. Él es un poeta que nace en Perú, después se va a Estados Unidos, vive un tiempo en Boston, actualmente radica en Colorado. Vamos a saber qué está haciendo, qué proyectos tiene en puertas y conocer un poco del trabajo que hace. Enrique Bernales, muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Ya te habíamos programado, tú estuviste en México hace unas semanas, a principios de año, y bueno, yo quería que estuvieras en el último programa que hicimos de manera presencial. No se pudo, pero bueno, hoy vamos a platicar contigo. Les decía a nuestros televidentes que naciste en Perú, que aunque radicas en Estados Unidos, viajas constantemente a México y diriges actualmente con unos amigos. Tú ya nos hablarás de quién se trata, el proyecto que se llama Inmanencia, Ciudad Poética. Platícanos ampliamente de qué se trata y cómo surge, qué objetivos tiene o busca Ciudad Poética. Buenas a todos, mi nombre es Enrique Bernales Alvites y voy a contestar unas preguntas que me hizo llegar mi queridísimo amigo, el gran escritor y editor de la revista Taller y Guitur, a Fernando Salazar, ¿no? Muchas gracias realmente, Fernando, por esta oportunidad de llegar a México y comentarles un poco de mi trabajo y de mi grupo de poesía, ¿no? Voy a ir a la primera pregunta. ¿Qué es Inmanencia Ciudad Poética? El grupo Inmanencia lo fundamos hace más de 20 años en la Universidad Católica y bueno, y era como parte de un sentir de la juventud de ese momento histórico en el Perú, frente a la avalancha del capitalismo neoliberal que se había instaurado con el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, y que se sentía en el ambiente un cambio en la vida, en el sentido de la vida. Todo giraba en torno al dinero, a tener cosas, a la tecnología, qué sé yo, tantas cosas que iban impregnándose en nosotros. También la educación iba en proceso de transformación. Vemos que ahora la educación se ha transformado por completo, ya es muy diferente a la que teníamos antes, ¿no? Donde se buscaba el logos, donde se buscaba el conocimiento. Ahora solo importa
tener dinero y despreciar la inteligencia y el conocimiento y los grandes libros y las grandes lecturas y conocer sobre las culturas de otros países y la poesía de otros países. No importa eso ahora. Ahora más importante es interactuar por Instagram o de alguna manera poner fotos en Facebook, qué sé yo. Ese tipo de conocimiento es el actual, el que usamos en este momento. Y en ese sentido fue que sacamos el libro Inmanencia en 1998, ¿no? Hicimos una serie de recitales, presentaciones. En el 2000 fuimos a México invitados por el gran Ernesto Lumbreras, que estaba trabajando en la Ciudad de México en ese momento, para el primer junio de poesía. Fue un momento muy lindo porque el grupo se internacionalizó y pudo llegar al público mexicano, a los lectores mexicanos. Eso fue muy importante para nosotros en ese momento, ¿no? Era un momento de transición para México también. Se venían las elecciones y donde ganaría Vicente Fox, ¿no? Del PAN. Ese es el primer momento del grupo, ¿no? El segundo momento se inicia a partir del año pasado, después de muchos años yo publico un libro de poesía que se llama Regreso a Big Sur, y que lo hicimos con Florentino Díaz, y de alguna manera así se reactiva la segunda etapa del grupo de poesía que ya se denomina Inmanencia Ciudad Poética. En ese momento ya para nosotros era muy importante producir ese texto, que para mí no solamente era un producto mío, personal, mi propio libro de poesía, sino como el primer paso a la restauración del grupo, ¿no? Con todo su potencial, ¿no? Que es lo que luego este año publicamos Inmanencia, una reedición del libro del 98, que con algunos cambios vuelve a reactivar ese tipo de poesía diferente a la conversacional, diferente a la coloquial, que era imperativa, que era hegemónica en el Perú de los 90. De alguna manera esa fue la rebeldía también estética y de alguna manera política en crear un lenguaje, una forma de procesar el logos diferente frente a lo neoliberal y a lo conversacional, ¿no? En este momento lo que tenemos como nuestro proyecto más importante es la publicación de Convivium, aportes alquímicos, ¿no? De la pandemia o en la pandemia, y en ese sentido buscamos hacer un diálogo de diferentes artistas y escritores que de alguna manera nos dan una visión de sus diferentes ciudades en el mundo sobre lo que está ocurriendo con este COVID-19, ¿no? Ese es el proyecto principal. Luego tenemos una serie de presentaciones por el Facebook, ¿no? Estamos muy metidos con difundir mucho el saber oriental. Por ejemplo, aquí pueden ver a Rasa Lila, que es una de las lilas más famosas del señor Krishna, Vasudeva, ¿no? De alguna manera estamos hablando de los Upanishads, o sea, de referentes orientales que fueron muy importantes en la fundación del grupo, ¿no? Esa conexión entre Oriente y Occidente con lo místico, ¿no? Con los Upanishads también, ¿no? Y de alguna manera estamos retomando eso con charlas. Tenemos varios proyectos de entrevistas, ¿no? Tenemos un programa en las noches, algunas veces salimos al aire por el Facebook Live, lo que llamamos los diálogos en la inmanencia, y en ese sentido buscamos llegar a más público, o sea, hacer que la propuesta del grupo se expanda más, y hemos tenido una gran recepción en las redes. Vamos a hacer que el Convivium se vuelva una publicación, pero también una página web, y para lanzar una revista que se llamará Convivium, que será la revista de Inmanencia. Ese es otro paso importante para nosotros, pero es sobre todo expandir esta comunidad, esta poesía, este compartir, este sentir del ser poético, que para nosotros es fundamental. Vivir en poesía, que era nuestra máxima en 1998, lo estamos retomando en esta época de la pandemia, en esta época de la cuarentena, y para nosotros, los integrantes del grupo, del colectivo, de esta comunidad de escritores, es dar amor a crear comunidad en el lenguaje inmanente, que le llamamos así nosotros, ¿no? Este lenguaje inmanente, que es un lenguaje que difiere de lo conversacional,
que difiere de lo superfluo y que difiere de la lógica neoliberal y de alguna manera apunta a una reconciliación del ser, ¿no? En esa búsqueda de crear una comunidad diferente, ¿no? Donde la poesía sea una parte vital de la vida de las personas, de la vida diaria de las personas, ¿no? Gracias, Enrique. Bueno, estuviste viviendo en Boston, ahora estás en Colorado. Ambas ciudades son referente indiscutible de la poesía norteamericana. En ese sentido, ¿consideras que la lengua inglesa y sus procedimientos literarios y poéticos dominan el estilo de la poesía en el mundo? Por lo menos dentro del ámbito hispanohablante existe un control de la poesía en inglés sobre la poesía latinoamericana. Durante mis años en Estados Unidos he sentido, diferentes sensaciones en términos a la influencia de la literatura anglosajona o el control o el dominio sobre la literatura en castellano, si se continúa o si ha ido cambiando, ¿no? Dentro de la tradición literaria en castellano siempre ha habido una interacción rica con otras culturas, ¿no? En Perú está la influencia de la poesía japonesa, de los haikus o la poesía oriental, ¿no? También en Latinoamérica ha habido toda una influencia de Rabindranath Tagore, de la poesía de la India, ¿no? De la prosa poética, ¿no? Se vio en el Platero y yo, y también en el Neruda de los 21 poemas, ¿no? La poesía francesa influyó mucho en la creación de ese movimiento trascendental para la literatura latinoamericana, como fue el modernismo, donde Amado Nervo, un extraordinario escritor mexicano, destacó, junto con Rubén Darío y otros. Y en los años 60 se vio la influencia bastante fuerte de la literatura anglosajona, ¿no? Traída por nombres como William Carlos Williams y también por los Beatniks, ¿no? Por Ginsberg, Kerouac, ¿no? Y otros, ¿no? El británico modo se impuso como una línea poética, el discurso conversacional o coloquial, ¿no? Siento que después poetas como Charles Bernstein o John Ashbery, ¿no? que falleció hace 2 años, también han influenciado mucho de lo que es el lenguaje de los poetas ya posteriores de los años 80, sobre todo los que se consideran neobarrocos o trasbarrocos, ¿no? Como José Coser y otros, ¿no? En ese sentido, el peruano Mauricio Medo también es muy tributario en este caso, de este tipo de poetas anglosajones también, ¿no? Pero veo 2 líneas principales, ¿no? Por un lado está la línea de la poesía culta. He leído mucha poesía joven, de nuevos escritores anglosajones, y generalmente la poesía anglosajona se enfoca dentro de un contexto de la anécdota, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pequeñas anécdotas, ¿no? Y se sigue produciendo ese tipo de literatura, ¿no? Incluso a nivel culto, digamos, ¿no? Anécdotas de la vida, ¿no? Como el Graham Collins, ¿no? Gran poeta norteamericano que produce ese tipo de lenguaje, ¿no? Anecdótico, conversacional, coloquial, ¿no? Sin embargo, hay otra línea que me interesa más y que sí veo no tanto un control, sino un diálogo rico, que es el hip hop o slam poetry, ¿no? Mi gran amigo Germán Alcalde trabaja hip hop chileno y de alguna manera como ese tipo de lenguaje musical, poético también influye en cómo se hace la poesía de los más jóvenes, de los millennials o los centennials en Latinoamérica, ¿no? Y con él veo un buen ejemplo sobre eso. Mi amigo José Miguel Herboso, por ejemplo, es más tradicional y él más traduce poetas como Cummings, ¿no? Y otros, ¿no? En ese sentido también vemos, o sea, diferentes influencias, ¿no? En términos de cómo la tradición anglosajona influye a los escritores de Latinoamérica todavía, pero yo creo que el diálogo más rico se da en el caso del slam poetry, sobre todo, ¿no? El lenguaje del hip hop, que de alguna manera es una intervención, es un lenguaje performativo, ¿no? Yo he estado en algunos espectáculos de slam poetry en los cuales el poeta, es curioso, en algunos recitales a los poetas les pagan, en las poetry uno paga para leer. Es una cosa muy graciosa. Yo no he leído un slam poetry, no se leen realmente, es así, es una actuación, es una performance, ¿no? Es como hacer un hip hop, digamos, ¿no? Y
pero sí yo noto que los más jóvenes interactúan más con esa poesía, ¿no? Hay otra corriente también que se llama la poesía del lenguaje, ¿no? Que son de los más jóvenes en Perú, que no es slam poetry necesariamente, ¿no? Que les llaman también los sentimentalitos, ¿no? Y que también tienen como un gran, de alguna manera, figura reconocida a Mario Montalbetti, es un gran poeta peruano de los 80 que practica ese tipo de poesía que yo llamo la poesía del lenguaje, ¿no? Que es una poesía más, digamos, autorreflexiva, ¿no? Es una poesía que trabaja más bien, no, creo que lo define muy bien Mario Montalbetti cuando dice lo importante no es lo que dice el texto poético, sino lo que le hacemos a la lengua, ¿no? Esas fracturas del lenguaje, ¿no? Y en ese lado, por ejemplo, dentro de rama culta de esta poesía del lenguaje, no veo tanto una influencia norteamericana, ¿no? Más bien es una influencia más lingüística, quizá de la lingüística norteamericana, ¿no? Y también de la poesía tipo malarmeniana, ¿no? Francesa, ¿no? Y en el caso de la parte más popular sí hay referentes, ¿no? En Norteamérica de este tipo de poesía así como sentimental, ¿no? Del manga o de la anécdota de tipo manga, digamos. Pero esa sería una tercera línea, ¿no? Entonces ahí tenemos tres líneas interesantes. Por un lado está la influencia que se siente de un lado culto del lenguaje coloquial, conversacional. Luego tenemos también la poesía del slam poetry, que es la línea que más me interesa a mí, porque es mucho más rica, porque es más, está menos regulada por la academia. Eso es muy importante, ¿no? La regulación de la academia a veces hace que la poesía pierda su frescura y su propia búsqueda, ¿no? Cuando o sea, veo que muchos escritores, poetas que eran contestatarios antisistemas, ahora se acomodan muy bien en el sistema y yo veo que eso también afecta a su producción poética, ¿no? Y es lógico, ¿no? Eso es normal, en todos los países ocurre, ¿no? Y en todas las tradiciones ocurre, ¿no? Cuando el poeta se vuelve un académico en el sentido de que es consagrado por la academia, esa poesía también creo que pierde mucha frescura. Igual es un tema polémico, pero es un tema interesante que no debemos olvidar. Y la tercera línea sería la poesía del lenguaje, ¿no? Y creo que esas tres líneas son muy importantes para ver cómo la poesía anglosajona está dialogando con la nueva poesía latinoamericana y la que producen los escritores todavía vivos del 70, de los 80 y bueno, lo de los 90 y 2000, ¿no? Muy... Enrique, por último, ¿actualmente en qué estás trabajando? ¿Qué estás escribiendo? Actualmente tengo muchos proyectos, en verdad. Uno de mis proyectos de investigación principal es las relaciones entre la India y Latinoamérica, ¿no? Por eso estuve en enero en la Ciudad de México investigando en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores los documentos referentes a Octavio Paz y su tiempo ahí en México, en la India, ¿no? Como embajador, ¿no? Y pude tener acceso a varios documentos que me están ayudando en este trabajo. En esa línea también estarán presentes escritores como José Vasconcelos, Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore, su influencia en la literatura latinoamericana. Ese es mi proyecto principal, ¿no? Ver las conexiones entre la India y Latinoamérica, culturales, intelectuales, ¿no? En la cuestión creativa, estoy publicando una serie de crónicas, ¿no? Sobre un último viaje que hice a México en marzo, justo en esa transición en la cual se decretaba la cuarentena mundial, ¿no? Por la pandemia del COVID-19. Y es un proyecto muy interesante porque cada semana muestro una época, un momento en el tiempo en marzo. Ahora estamos casi ya finalizando mayo y puedo ver cómo ha ido transformándose las cosas a partir de ese texto que escribí en ese momento, ¿no? Y que se publica en esa revista Viceversa semanalmente. Es una revista de Nueva York online. Luego estoy haciendo unos programas en vivo sobre la cultura de la India en el Facebook Live, otros de entrevistas con mi socio de Inmanencia, Florentino Díaz, ¿no? Donde también hablamos un poco de las noticias actuales, el tránsito del COVID-19, cómo lidiar con esta situación, pero también cómo encontrar paz espiritual y seguridad para controlar lo que es la salud mental.
Tenemos el proyecto del Convivium, ¿no? Que es un proyecto de edición que estamos haciendo con los chicos de Inmanencia. Em, Publiqué el año pasado mi libro Regreso a Big Sur, ¿no? Y sigo fomentando, difundiéndolo en Medium, que es una plataforma de blogs. También estoy escribiendo varios ensayitos o creaciones poéticas, como un conjunto Maitreya que he llamado, ¿no? Con unas fotos de una amiga, Heidi Gless, cubana muy buena, que vive en Tijuana actualmente. Y así, produciendo mucha poesía, tengo un borrador de una novela también. Estoy escribiendo bastante, estoy colaborando bastante, estoy participando en muchas actividades de poesía por la web, difundiendo publicaciones en redes, en diferentes revistas de poesía de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es un momento creativo muy importante para mí, a pesar de todas las circunstancias mundiales que estamos viviendo, y me siento muy contento con esto, con la producción que espiritual y también material en términos de la escritura y las publicaciones que ha significado está significando esta etapa para mí. El año pasado, 2019, fue una época muy difícil y la poesía me salvó la vida literalmente, y en ese sentido creo que sí, reactivándome en el logos poético, en el logos literario, creo que es fundamental para mí y para mi salud mental, y también para el tipo de literatura que creo que yo hago, y que siento que hay una recepción hermosa de los lectores. O sea, hay un espacio para ese tipo de poesía, para ese tipo de lenguaje poético, y me siento muy contento con eso, ¿no? La mayor relación y conexión con lectores, sobre todo de diferentes partes del mundo, como se encuentran en las redes, ¿no? Y que me ofrecen muchos mensajes alentadores y comentarios muy sensibles y llenos de conocimiento del quehacer poético, y eso me pone muy contento. Me dice, wow, lo que estás haciendo. Y bueno, yo soy muy autocrítico con mi producción. En ese sentido, yo me cuestiono mucho lo que publico y lo que escribo como en borradores, porque quiero que sea un buen producto, que sea un buen texto poético. No me apuro en ese sentido cuando publico algo. Y ver también la recepción, la buena recepción que he tenido, creo que es importante para mí, como escritor, ¿no? Es necesaria esa relación entre el lector y el escritor, aunque sea solo un lector, pero es bueno, es saludable, ¿no? La literatura no es para uno, es para ser entregada, es un regalo. Yo le comentaba a una amiga, buenísima poeta colombiana, Lilia. La poesía es un regalo, y lo que yo he hecho desde que empecé a escribir poesía es crear este regalo del alma, del corazón, regalo de logos, digamos, ¿no? Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Pronto estarás aquí en México, se solucionará esto y que estemos en un programa presencial. Amigos de Palabra Compartida, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Salazar Torres. Esto es todo por el día de hoy. Recuérdense quedarse en casa. Es una producción de Dejes Media junto con la revista literaria Taller Iquitur, la revista de poesía Delirio y la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Hasta la próxima.